Bueno, bienvenidos y buenos días para todos. Bienvenidos a Pizarra Digital. Este es un espacio creado por los estudiantes del séptimo semestre de Comunicación Social de la Universitaria de Colombia, donde tocamos varios temas de interés general. El día de hoy nos acompaña Santiago Rivas. Él es artista plástico y periodista. Además fue presentador de programas como Los Puros Criollos de Señal Colombia y también lo hemos visto en Señal Deportes y en Órbita. Su mayor influencia son temas de cultura y de arte, además por su pasión por el acontecer político y los medios. Cabe resaltar que él también publica su libro Acaba Colombia, Motivos para Pagar e Irnos, en el año 2018. Actualmente es director de Puntos Capitales y miembro de Presunto Podcast. El día de hoy voy a liderar la entrevista con Lady Abril. Lady, buenos días. Muy buenos días, María Fernanda. Muy buenos días a todos. Primero que todo, gracias por asistir a todos. Esperemos que esta entrevista sea enriquecedora para todos porque tenemos un gran personaje. Claro que sí, Lady. Antes de iniciar la entrevista con nuestro gran invitado, quiero darle paso a la doctora Claudia para que haga la presentación de la Facultad frente a Santiago. Profe Claudia, buenos días. Buenos días, Mafe. Buenos días, estudiantes del programa Comunicación Social de Institución Universitaria de Colombia, profesores, y un gran, pero gran abrazo a Santiago Rivas, quien nos acompaña hoy. Bienvenido a esta casa de estudio. Nosotros somos sencillos, no somos muchos, pero somos machos. Y gracias a Dios estamos en este espacio académico fortalecidos con todos aquellos aportes que hacen los profesionales a los que invitamos a nuestros programas de comunicación social. En este momento estamos impulsando Pizarra Digital, una herramienta bastante creativa liderada por el profesor Uriel Bedoya y sus estudiantes de periodismo virtual alternativo. Institución Universitaria de Colombia es una universidad muy joven que tiene en este momento 8 programas académicos y 18 programas de carácter técnico de formación para el trabajo. Lo más importante es que en todas nuestras carreras lo que hacemos es formar a los profesionales desde el punto de vista integral. No hacemos especializaciones de suyo muy notorias, tratamos de formar a nuestros estudiantes y pues para nosotros es un gran motivo de orgullo que esté Santiago en esta casa, en medio de esta familia que quiere escuchar de sus experiencias, de sus denuncias, de sus experiencias de censura, de su libro, de tantas cosas buenas que han pasado por su vida. Y eso que nos cuente adicionalmente otros detalles de pronto más personales y más divertidos. Bienvenidos. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí sí, arranquemos, yo feliz. Claro que sí. Cabe recordarle a nuestros compañeros y a los docentes que están presentes que al final vamos a hacer una ronda de preguntas y pues para que Santiago intente responder las que más pueda. Lady, iniciemos por favor. Buenos días, Santiago. Buenos días. Yo creo que lo primero es esos acercamientos hacia el periodismo. ¿Por qué decidiste optar por esta profesión? Yo no opté por la profesión de periodista, yo estudié artes plásticas, lo volvería a hacer 1000 veces. Yo soy artista plástico de la Nacional sin diploma. Nunca me gradué porque la burocracia es a mí lo que las escaleras son a Kung Fu Panda, entonces me cuesta. Eh, Todo esto para resumirles una historia triste y realmente muy aburrida y muy larga, pues de papeleos e ineptitudes de parte y parte, pues. Eh, pero siempre he tenido una vocación comunicativa. Nunca tuve problema para hablar en público, nunca, es decir, cuando yo salía a sostenerme a mí mismo y a rebuscarme, lo primero que yo hice y lo que hice durante mucho tiempo fue ser profesor. Y siendo profesor aprendí a hablar en público y eso le da a uno como un palito para poder hablar de cosas. Siempre he sido una persona muy llevada de mi parecer y con una opinión formada, bien o mal, pues, pero formada y muy clara acerca de la mayoría de las cosas. Yo soy lo que en inglés se llama una persona opinionated, es decir, que tengo una opinión sobre todo. Eso es como harto, pero al mismo tiempo me parece bien en la medida en que uno esté dispuesto
a jugársela para construir un criterio. Y en esas fui a dar a un videoblog llamado Parodiario que hicimos con unos amigos. Eso fue una gran fortuna realmente de la vida. Es decir, apareció un proyecto, es decir, apareció una plata sin proyecto. Había un presupuesto para hacer una vaina, era poca plata, pero había un campo para hacer algo nuevo. Nos pusimos en la tarea y ahí empecé yo a trabajar en comunicaciones. Y rebuscando, porque la ilusión de estudiar artes plásticas y sostenerse a uno mismo son dos ilusiones contrarias, ¿no? Uno o estudia artes plásticas o se sostiene. Y en esas, pues decidí yo que iba a dedicarle mucho tiempo al rebusque y caí en el piloto de un amigo de amigas, que es Néstor Oliveros, pues ya amigo mío, pero digo, en su momento era el amigo de unas amigas, nos conocíamos y él necesitaba un presentador para un piloto y así fui a dar yo a la comunicación ya propiamente dicho. Con ayuda, por supuesto, y esto es importante decirlo, del hecho de que yo soy hombre blanco, cis, heteronormado, bogotano. ¿Por qué? Porque mm, primero a una mujer que se vea como yo, sobre todo hace 11 años, no digo yo calva y de barba, sino una mujer como que esté dentro del promedio, no le van a dejar como, ay, sí, tú eres como simpático, ve y presenta la televisión, ¿no? Como en cambio un hombre sí, ¿no? Una persona que se, o sea, yo no me inventé nada, nosotros ya tuvimos de presentador de televisión al Gordo Benjumea, ya tuvimos de presentación a Hernán Orjuela, ya tuvimos de presentador a J. Mario Valencia, ya tuvimos de presentador a Pacheco, entonces no es como que, ay, qué innovador, un calvo gordo de barba, bienvenido, oh, ¿no? ¿Qué cosas, qué tiempos los, no, esto es, no es nada nuevo. Y había una puerta. Esto porque muchas veces es halagador, pero digo, muchas veces se me adjudica, ¿no? Como el primer presentador que se ve así en la vida es como, anda, sobre todo si uno es hombre. En cambio a las mujeres les ponen un rasero mucho más duro y habría sido mucho más difícil. Además, que en el momento en que uno es presentador de televisión, hombre, la gente le empieza a decir a uno periodista, incluso si uno no ha hecho ninguna labor periodística, sino simplemente como una cotorra a decir cosas, por mucho que yo las haya escrito, por mucho que yo, ¿no? Entonces, eso fue también una gran ayuda. De verdad lo es. El hecho de que la gente lo designe a uno periodista ayuda para que uno pueda decir que tiene al menos 3 testimonios de personas que le han dicho a uno que es periodista, que por qué no me emplean de periodista, y finalmente lo que yo estaba haciendo era rebuscarme. Dicho esto, es un mundo injusto, pero yo traté de aprovechar, por supuesto, esa oportunidad y hacer un trabajo periodístico poquito a poco. Y Songo Sorongo, yo al principio era el guionista de Los Puros Criollos en la primera temporada, luego fue Oliveros y yo soy co-guionista. Eh, pero además en la primera temporada, entonces yo empecé haciendo algunas entrevistas, algunas idas a campo con el tiempo y gracias a Los Puros Criollos fui consiguiendo otros empleos mejor pagados, lo que quería decir que Los Puros Criollos lo hacía yo por los laditos y por los laditos era imposible que yo hiciera entrevistas, pero por ejemplo ahí sí empecé a ejercer de periodista en órbita, haciendo entrevistas de periodismo cultural, haciendo mis notas, haciendo artículos. Empecé a escribir artículos para Shock, empecé a escribir artículos para Soho, empecé a escribir artículos para revistas y ahí sí ya sentí yo que podía con algunos créditos llamarme a mí mismo periodista, pero en general yo me presento como un comunicador por eso, simplemente porque el arte y el periodismo son formas de comunicación y en esa medida la vocación es la misma, la urgencia de comunicar es la misma y la necesidad es la misma, aunque las formas sean distintas. Digo que lo haría 1000 veces con la carrera de arte porque la carrera de arte brinda muchas herramientas que a mí me gustaría al menos dejarles enunciadas a ver si de algo les sirven. Y la primera de ellas es una distancia muy grande, muchas veces a partir de un prejuicio bobo, pero que en general es muy útil, una distancia muy grande de las escuelas de comunicación, sobre todo en la medida en que los artistas suelen creer, de nuevo, es un prejuicio bobo, pero suelen creer que los comunicadores son los pelotudos y que las escuelas de comunicación son una fábrica de lugares comunes y de gente que simplemente repite como cotorras las mismas vainas, ¿no? Y hay una narrativa completa, yo aprovecho ahí el presunto podcast, hay una narrativa completa en las escuelas de arte
porque hay mucha gente que estudia arte que termina metido en comunicaciones. Y la ligazón es obvia, es decir, el arte es una forma de comunicación, pero es muy, muy, muy frecuente. Y comunicaciones me refiero yo a actores y actrices, modelos, presentadores, presentadoras, periodistas, lo que sea. Hay muchos, muchos, muchos. O sea, Juana Ángel, Andrea Serna, si ustedes consideran dentro de las artes la arquitectura, pues ahí está Claudia Bamón y además está la modelo Ángela Hormiga. Bueno, hay un montón de artistas que terminan metidos ahí y los profesores son todos, ay, pintaba tan bien, pero sí, se lo llevaron, ¿no? Se lo llevaron como si se lo hubieran abducido unos aliens y ahora está en televisión, con tristeza. Es como, bueno, pues, hombre, está ganando un mejor sueldo que tú, pero no hay por qué entristecerse. Entonces, la cosa es que desde esa distancia es mucho más fácil abordar el ejercicio de la comunicación, ¿no? Desde la perspectiva y con una mirada crítica, para mí ha sido mucho más fácil, tal vez porque para mí es fácil no cifrar mi propia lectura del éxito en lo convencional o en los rudimentos que a uno le enseñan en una escuela de comunicación. Y trae, por supuesto, sus problemas. El primero de ellos es que yo no tengo método de periodista. Entonces ahí me ha tocado aprender a trancas y mochas, a las patadas, a corroborar fuentes, a hacer toda la reportería completa, a hacer un método investigativo. Yo soy malísimo para eso. Yo no soy un periodista investigativo. También me ha enseñado a aprender para qué sirvo y para qué no sirvo, y definitivamente para eso no sirvo, pero en cambio periodismo de opinión, entrevista me encanta, crónica me encanta, me parece lo máximo. Entonces, bueno, pues ahí poco a poco he ido como, ¿no? Como en una piscina, que uno empieza en lo más pandito y mete el pie como... y después se va uno hasta que uno se aclimata, y vamos a ver si algún día logro meterme a la piscina de 5 metros de profundidad, que es la del periodismo investigativo, ya con toda. Claro que sí, Santiago, Santiago. Yo quería preguntarte, y ahorita que tocabas el tema de que tú no habías estudiado periodismo ni comunicación, este camino te ha enseñado varias cosas, como tú decías, y quiero preguntar qué características crees que deben ser importantes en un periodista y en un comunicador. Yo no sé exactamente, bueno, a mí me parece, por ejemplo, que la intensidad es una virtud. Es decir, hay muchas cosas que cambian cuando uno es periodista o productor, ¿no? Y es que la intensidad es una virtud. Es importante ser intenso. Yo soy cero intenso. Como que siento gran vergüenza, además, cuando estoy siendo intenso. Al contrario, me pasa es que como que yo pido muchas disculpas. Es como, no, mira, perdóname que te insista tanto, perdóname que te diga, perdón. Nada, si ustedes son periodistas, tienen que insistir, tienen que ser unos mamones y tienen que ser unos puntillosos. Y si los manda, por ejemplo, a producir un programa de radio, peor, como que el invitado se va a caer, no, ni el putas, como vamos acá, no, hasta que diga, o hasta que diga, no, ¿no? Y se arman un plan B y un plan C y un plan D, y eso ha sido como parte de lo que yo he aprendido a reconocerle a los periodistas su intensidad, porque hay un momento en el que yo empezaba como, ay, esta mamera, pero hombre, yo estudié artes plásticas de nuevo, eso es una cosa del método que a mí como que no me cuaja, pero es súper necesario. ¿Qué he aprendido o qué me parece que tengan que tener como característica? Hay una cosa y les dejo ese trompo bailando, porque me parece que es muy importante. Nosotros ahorita con el Presunto Podcast estamos planeando un episodio sobre pensum y carreras de comunicación, y la primera conclusión que yo puedo sacar es, al menos carajo, estudien historia. No carrera de historia, pero las facultades de comunicación deberían tener obligatorio clases de historia, porque es que la mayoría de los periodistas no saben dónde carajos están parados, ¿no? Entonces, muchos hablan de las cosas como si estuvieran pasando por primera vez, como, ¿cómo? Militares violentando indígenas, y es como, pero, no, si son 200 años de esta monda, ¿cómo carajos estamos todavía? ¡Ay, ¿cuándo se había visto? ¿No? Hay gente que todavía no entiende muy bien cómo se configuró la República Colombiana, entonces es muy fácil hablar sin contexto, ¿no? Y el periodismo es un servicio, es un servicio. Puede que sea un oficio, puede que, digamos, gracias a que no es una profesión, que tenga una tarjeta profesional, gente como yo pueda ejercer el periodismo, pero pues es que ustedes no son médicos a los que se les va a morir un paciente, ni ingenieros civiles a los cuales se les va a caer un puente y va a matar un poco de personas. Entonces, puedo, pero pudiendo,
uno tiene que dotarse de las herramientas, de todas las herramientas posibles para poder ejercer. Y lo principal es educar la mirada, porque finalmente la mirada es lo primero y lo último que ustedes tienen. Si ustedes son corresponsales, si ustedes son cronistas, si ustedes son entrevistadores, si ustedes son presentadores de noticias, si ustedes son investigadores, tienen que tener un criterio formado, y no hay mejor manera de formar un criterio, sobre todo en un país tan complicado como estudiar historia, ¿no? Porque ahí de plano empiezan ustedes a desarrollar cierta mirada hacia lo económico, pero entonces lo económico es heavy, ¿no? Y por eso, y por lo pesado que es, y por la falta de una educación clara en ciencias humanas, muchos periodistas llegan a medios económicos simplemente a repetir lo que les dice Corfi Colombiana, o simplemente a repetir lo que les dicen los gremios. Entonces la noticia es una declaración de los gremios, y eso jamás configura una noticia. Entonces hay que sopesar y hay que confrontar. Así como se confrontan fuentes, se tiene que confrontar declaraciones. Y la capacidad de contrapreguntar también viene del bagaje que ustedes tengan, del acervo que ustedes tengan. Ese equipaje mental es algo que uno construye, y en términos de política y en términos de economía lo mejor siempre es estudiar historia, y es lo más hombre, no es lo más básico, pero está ahí, es decir, está ahí flotando. Si ustedes saben inglés, hay muchos podcasts de historia, y si no saben inglés, también, ¿no? Si uno oye atentamente el podcast de Diana Uribe, si uno, es decir, en caso de que, digamos, ahorita no puedan meter ya en el semestre una clase de historia o un curso de historia ya, pero entonces, digamos, lo puedan meter luego, háganlo. Si no, empiecen a interesarse por la historia. Yo sé que puede sonar, es decir, los gustos son vocacionales, pero precisamente porque los gustos son vocacionales, no se debería dejar al azar o a la voluntad de cada uno. Se debería dar una clase de contexto de historia, porque la información sin contexto no sirve para nada. Santiago, me parece muy importante lo que dices acerca de que, y en cada de una de las entrevistas que he podido ver que te han hecho, hablas mucho sobre que a veces a nosotros nos tildan de revolucionarios cuando somos de pronto objetivos e imparciales. En Colombia se puede ser de esa manera sin ser señalado por los distintos sectores como un revolucionario. Perdón, repíteme, ¿cómo? Se me cortó. Que cómo se puede ser imparcial en Colombia y ser objetivo sin ser señalado por los distintos sectores como un revolucionario. A mí me parece que eso es un debate que está transformándose constantemente, ¿no? Creo que ya no se puede, o sea, ya no se puede jugar a la pulcritud. Creo que jugar a la pulcritud es cometer un error, y es un error que tiene como espejo y modelo la silla vacía, ¿no? La silla vacía trata de caminar sobre las aguas sin untarse un pelo, ¿no? Como nosotros somos neutrales porque somos periodistas, y ese buenismo me parece que no sirve de nada. Me parece es decir, todo en su justa proporción. Es decir, creo que es importante no zafarse de los debates o no desconocer la polarización como, ay, ¿cuándo polarización? Si nosotros somos la mata de lo neutral, ¿no? Porque en ese sentido es muy fácil que se los identifique con Fajardo. Yo no tengo pruebas, ni me interesa. No creo que sea el caso estar probando si sí o si no son financiados por Fajardo. Eso no importa. Pero esa idea de los que nunca jamás se untan, de los que nunca jamás toman una posición, está mandada a recoger. Todos tenemos una posición. Todos tenemos una posición, todos tenemos una posición, e incluso decir no me interesa este tema es una posición, ¿no? Es una posición poco útil, pero igual es una posición. Y los medios, yo insisto, la palabra clave es la mirada. Los medios son una mirada, y uno está mirando desde un punto, y el punto, si no es una posición formada como un criterio ideológico, si no es formado como una militancia, al menos es una mirada que viene dada por nuestra naturaleza. Es decir, si uno es un hombre cis, heterosexual, bogotano, blanco, calvo, de barba, con tendencia a gordo, que estudió en tal colegio, estudió en tal universidad, que tiene tal tendencia, eso ya es una mirada, es decir, uno ya está puesto ahí. Y de hecho, después, cuando si ustedes emprenden y tienen un medio, o si ustedes entran en un medio de comunicación, va a llegar un punto en el que algún marketer les diga, bueno, pero ¿cuáles son los valores específicos de marca de tu medio? Si tu medio fuera una persona, ¿qué persona sería? Entonces yo he hecho este ejercicio varias veces. Por ejemplo,
Señal Colombia. Entonces, Señal Colombia poco a poco logró virar de ser un hombre intelectualoide, con grandes pretensiones académicas, que está por sus 50, a ser una mujer que está en sus 40, muy buena lectora, que está dispuesta a meterse en debates políticos. Entonces, esa es la persona que diseñan los valores. Y eso es importante, ¿por qué? Porque es que culimbos como ustedes, que tienen 20 años, 21 años, 23, 24 años, salen a trabajar en los medios de comunicación y los clavan a ser community managers de su programa, productores de su programa, a hablar en redes, pero en redes terminan reproduciendo tantos prejuicios que en este momento Caracol Radio, a pesar de que todos sus community managers están por debajo de los 30, parece un hombre de derechas de 50 años, votante del liberalismo, ¿no? O de Cambio Radical, que tiene una mirada tan homogénea que uno dice, pero ¿cómo puede ser que estos niñitos sean los community managers de un medio que se presenta así, ¿no? Y el peor problema es cuando un medio termina adoptando no solamente los valores de una persona tan limitada en sus opciones, ¿no? Como un hombre de derechas de 50 años, bla, 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 o un hombre de ultraizquierda de 50 años, lo mismo, sino cuando un medio termina adoptando los valores intrínsecos de un individuo con nombre, ¿no? Entonces la gente ve Blue, oye Blue y dice Néstor. No importa si en ese momento no está Néstor, no importa si está Valeria Santos, Ana Cristina Restrepo, no importa si Néstor tiene gripa y solamente está dirigiendo a Aurelio, si de pronto está Felipe sobre Talleras, no importa, si, no, es decir, uno ve Blue y como la gente lo ve y lo interpreta, también hace parte de lo que ese medio es. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos escapar de tomar una posición. Ahora, tampoco, ¿no? Es decir, tampoco en la medida en que ustedes pueden tomar la posición que a ustedes se les dé la gana, pero hay una serie de convenciones y la comunicación requiere de cierto sentido común y de cierta comunión, que puede ser para retar el sentido común, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene que reconocerlo. Me explico. Lastimosamente nosotros no tenemos un periodismo de izquierda tan extendido como el periodismo de derecha. Somos un país muy derechista. Y en gran parte eso produce que nosotros no tenemos voces de izquierda. Tan es así que mucha gente que se encuentra al centro del espectro ideológico es considerada por muchos como gente de izquierda. Y eso, más allá de lo que pueda producir para nuestra vida, si es mejor o peor, si ustedes son de derecha o de izquierda, eso no es relevante. Lo que es relevante para eso es que nosotros no tenemos un contexto claro, ni tenemos una paleta clara sobre todas las opciones que existen. Entonces nosotros tenemos un medio, que es el semanario Voz Proletaria, que es del Partido Comunista, que está tan enranchado en las visiones del Partido Comunista que uno lo ve como si fuera un panfleto de propaganda, y a veces están diciendo cosas útiles. Pero además, eso perjudica a los medios de izquierda en la medida en que medios como Voz Proletaria, esto es un chiste que yo hago, pero lo hago muy en serio, necesitan un sudoku, necesitan un crucigrama. Nosotros necesitamos que los medios estén dispuestos a acercarse al público, no solamente por lo bueno de su ideología, ¿no? O por lo que son ideológicamente, sino por, por cómo funcionan como medio, por la capacidad que tengan de generar un hábito. Y en la medida en que se genere un hábito, se normaliza el hecho de que haya una pluralidad de miradas. Entonces, lo que nosotros no necesitamos es una imparcialidad constante, ni a ultranza, ni una neutralidad prístina, eterna, sino al contrario, una pluralidad de miradas que nos permita escoger y saber muy bien a qué jugamos y en qué sentido están funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que existe posiciones solapadas, ¿no? Más solapadas o menos solapadas, que existe una serie de matices muy grises que van poniendo en un espacio así del espectro casi a todos nuestros medios, ¿no? Entonces uno puede adjudicarle, si uno se pone simplista y bobo, uno puede empezar, entonces no, RCN es de ultraderecha, ¿no? RCN Radio no tanto, es como de centro derecha, pero RCN Televisión es de ultraderecha, Blue es de ultraderecha, Caracol es como Vargas Lleras, como de derecha liberal la conveniencia. El Nuevo Siglo, pues ya se sabe, es conservador. El Tiempo es gobiernista, o sea, que está con el que esté. Si está santo, es santista. Si está duque, es duquista.
Semana quiere ser el Fox News colombiano, y ahí empieza un asunto mucho más grave, porque entonces ahí la ideologización o la toma de postura se convierte en una estrategia de negocio. Y dentro de las estrategias de negocio hay muchas que incluyen la postura y hay muchas que incluyen la imparcialidad. Entonces, la silla vacía, sin éxito, trata de venderse como un medio bueno o serio. Entonces, nosotros no nos metemos con nadie, paute acá, somos súper independientes, bla, bla, bla. Por mí está bien, no creo que les funcione mucho, porque por el otro lado está Vicky en América, que tiene el circo romano, y es como vamos a debatir hoy si la Tierra es plana. Entonces traje este terraplanista y traje a este astrofísico. Entonces debatan, como, ¿no? Como el gladiador y el león, ¿quién tiene razón? Adelante. Entonces, ese juicio por combate no sirve de nada. Es buen entretenimiento, no se puede negar que es periodismo, es decir, tratar de cagarse a Vicky Dávila porque diciéndole que no es periodista es una tontería y además es machista. Entonces, dejen esa discusión de lado, pero eso es más entretenimiento que otra cosa. Y puede que sea periodismo, pero no sirve de nada, porque hay mucho periodismo que no sirve de nada. Y todo eso tiene que ver con las posturas, ¿no? La W también es. Entonces, abramos un hashtag. Matar niños es. No, eso no es un debate, ¿no? Ese no es un debate. Entonces, tener uno su postura clara o saber desde dónde parte es un asunto muy personal que muchas veces sí tiene que imbuir la comunicación que uno haga. La pregunta para mí, perdón, yo soy de respuestas larguísimas, pero la pregunta para mí es, ¿cuál va a ser la posición del periodista con respecto al poder? Al poder, porque no existe una ideología que se esté quieta, no existe una ideología que sea genérica. Si uno es católico, en Colombia, muy posiblemente está a favor de las acciones del gobierno protestante en el Reino Unido. Es decir, si uno es católico, hegemonista normativo, lo más seguro es que esté en contra del separatismo, pero resulta que el separatismo en Escocia es católico, como lo es el separatismo irlandés, católico, pero es un catolicismo completamente distinto. Y si uno no sabe eso, uno va a tomar a través de una sola posición, sin ningún matiz, sin ningún contexto, decisiones ideológicas. Entonces, ¿cuál es la posición que van a tomar frente al poder? Entonces, listo, ustedes son comunistas. ¿Qué van a hacer en el momento en que el jefe del Partido Comunista acose sexualmente a una de sus subalternas? ¿Se lo van a pasar porque son comunistas o no? Ustedes son uribistas, sean uribistas. ¿Están dispuestos a tragarse los desmanes y los abusos que cometa alguien? Digamos, ni siquiera hablemos de Álvaro Uribe, alguien al interior del uribismo. Si resulta que Ernesto Macías abusó sexualmente de alguien o que Ernesto Macías está siendo corrupto, ustedes se lo van a pasar porque ustedes son uribistas. Entonces el punto realmente no es cuál es, o al menos para mí lo es, porque yo soy anarquista. Y lo bueno de los anarquistas es que no tenemos que lidiar con los líderes de nuestro partido porque el partido anarquista no tiene líderes. Entonces, ¿cuál es la posición que ustedes tienen frente al poder? ¿No? La mirada que ejercen sobre el poder, la lectura que ustedes hagan puede hacer que ustedes estén observando con la misma agudeza las acciones del santismo, del petrismo, del duquismo, del vargallerismo o del claudialopismo fajardismo, o que ustedes sean el Twitter de Hassan Nazar, que se usa en sus críticas hacia el gobierno pasado para criticar este gobierno, porque la lengua se le azota del culo. Entonces, ahí está. ¿Cuál es la posición del periodista frente a los establecimientos y a los centros de poder? Para mí esa es la pregunta ética, porque finalmente esa distancia que existe entre el político que te cae bien y tú como periodista, ¿no? Entre el político que te gusta o por el que votaste y tú como periodista, es el hecho de saber en qué momento está bueno ser amigo y en qué momento no está bueno ser amigo, en qué momento uno tiene que dejar atrás el amiguismo, en qué momento uno tiene que rechazar una pauta. Miren lo que pasó ahorita con Daniel Quintero. Aparecen unos señalamientos difusos, anónimos, llámenos como quieran, pero aparecen unos señalamientos de acoso sexual y de abuso sexual. ¿Qué tan graves o qué tan no graves? Está de cada uno pensarlo y está de la justicia decidirlo, pero están las acusaciones y eso es grave y tiene que llevarse a una instancia en donde se pueda esclarecer y tiene que creérsele a las víctimas porque nosotros no somos el tribunal superior de ningún lado, es decir, no estamos obligados al debido proceso. Nosotros podemos creer lo que se nos dé la gana.
Lo que es Santiago. grave realmente en todo ese asunto es que Daniel Quintero haya llamado a directores de medios a decirles que por favor no dejaran que sus periodistas publicaran esas notas. Y que después de la alcaldía de Medellín empezaran a llamar a medios a ofrecer grandes paquetes de pauta. Entonces, ¿van a aceptar la pauta? ¿Se van a callar? ¿No? ¿A quién van a callar y por qué la van a callar? Entonces, realmente el punto con el periodismo está ahí, ¿no? Si el periodismo incurre en, pero el límite es muy, ¿no? Si incurre en difundir discurso de odio, eso ya es otro maní, ¿no? Eso ya ni siquiera tiene que ver con la libertad, pero el asunto realmente, o sea, el punto es en dónde tu libertad de expresión y el derecho a la información de la gente te pone con respecto al poder, sea el poder que te gusta o el poder que no te gusta. Perfecto. Santiago, una contrapregunta aquí porque quisiera saber, nosotros tenemos una asignatura que se llama Comunicación para el Desarrollo y la misión de esta asignatura dentro del programa es enseñarle a nuestros estudiantes que obviamente tienen que estar del lado de la verdad, del lado de abrirle a la opinión pública los ojos frente a la información que es la que está de fondo, que los lleva a hacer investigación y que los lleva no a repetir sobre comunicados de prensa y tampoco a pasar entero. Pero usted que ha sido víctima de la censura, usted que ha sido víctima, entre comillas, de la persecución, ¿cuál es el mejor consejo que le puede dar a estos estudiantes para que puedan luchar contra el agendamiento de los medios, contra esas grandes fuerzas económicas y políticas que mantienen vivos a los medios y a muchos periodistas que supuestamente son cabeza de opinión? ¿Es posible sobrevivir en medios de comunicación haciendo este tipo de denuncia de forma permanente o se necesita tener un buen nombre y un respaldo mediático para no caer en las garras de la censura? Yo creo que ya no, es decir, yo creo que el prestigio, que es el activo principal de un periodista, está cada vez más individualizado. Es decir, bueno, pues dicho esto, yo digo que uno puede simplificar mucho y poner, digamos, a RCN a la derecha y a Blue un poquito ahí al lado y Caracol acá y así, ¿no? Y Voz Proletaria como por allá. Pero este es mi izquierda. Entonces, uno puede hacer eso, pero al mismo tiempo debe saber que en cada medio hay periodistas muy buenos y hay periodistas muy flojos, ¿no? Si hay un medio que a uno le parece una maravilla, tiene que saber que también hay periodistas ahí que son regulares, pero lo bueno de un medio bueno es que contrata periodistas que están por encima del promedio, incluso si a uno no le traman, que uno sabe que son rigurosos, bla, bla, bla. Pero con el tiempo, ahora existe como una individualización para bien y para mal de los medios. Entonces, hay muchos periodistas que tienen tanto poder que fungen como si fueran la gerencia de recursos humanos de los medios en los que trabajan, que es un poco triste, ¿no? Porque son las cabezas de mesa, los directores, que son los que despiden gente o no despiden gente, los que deciden quién va y quién no va. Y eso es una medida. Y la otra medida es que ahora se cree en los medios a través de lo que hacen sus periodistas. ¿Qué hace el espectador? Pone a sus periodistas a firmar y los periodistas tienen la oportunidad de volverse personajes en redes sociales. En este momento yo creo que estamos en una etapa que es como una bisagra. Estamos cambiando muy rápidamente los valores viejos por los valores nuevos. Y en ese sentido, el nombre es fácil de construir, pero creo que se está separando. O sea, yo creo que el nuevo valor que existe, o al menos el nuevo reto que existe, es cómo se separa el ejercicio periodístico del ejercicio económico, porque hasta ahora hemos tenido medios que funcionan como empresas. Y en el momento en que esas empresas entran en crisis y el modelo de negocio entra en crisis, empieza a entrar en crisis el periodismo. Entonces la gente llama a esto la crisis del periodismo, pero el periodismo no está en crisis. Sí, en la medida, es como estar en una crisis de la medicina veterinaria. Mientras haya mascotas y animales, pues hay necesidad de veterinarios. Mientras haya información, corrupción, políticos, juegos de poder y la necesidad de la sociedad civil de tener un bastión de agencia, pues se va a necesitar que existan, por supuesto, periodistas de todos los tipos, ¿no? De todos los calibres, menos ojalá mentirosos, ¿no? Es decir, ¿no? Es difícil porque pues yo trabajo codo a codo en Presunto Podcast con Pedro Vaca, el director de La Flip.
Y a él le toca una posición muy difícil porque él puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con un periodista, pero muchas veces le toca hacer valer el derecho a la libertad de prensa de un periodista que la mayoría de las veces no funge como periodista y que tiene encima muchas sospechas, como por ejemplo Gustavo Rugeles, ¿no? Entonces, este tipo de Rugeles, que es un maltratador, ¿no? Que está señalado de un montón de cosas y que además es claramente un propagandista de la ultraderecha, neonazi además, tiene un medio y ese medio cada tanto incurre en periodismo. Y esas incursiones en el periodismo hay que defenderlas, porque esa es la función de la FLIP, no es mi función. Yo le puedo decir a él que es un nazi, ¿no? Pues sobre todo en un Zoom con universitarios, ¿no? Después me lo encuentro en la calle y me dice, oiga, ¿qué le pasó? Bueno, el caso. Ese tipo de discusiones pues están mediadas por ciertos árbitros. Pero lo que a mí me parece, viéndolo o tratando de verlo en perspectiva, es que el ejercicio periodístico y el ejercicio económico están separados. Y cada vez más las formas de asociación de los periodistas se parecen a los colectivos de artistas plásticos, lo cual por supuesto me pone a mí en un lugar de ventaja y privilegio porque estoy viendo pasar lo que en la facultad pasaba. Y es que se arman colectivos y los colectivos buscan formas de financiación alternativa que tienen que ver con las audiencias, porque las audiencias de los medios grandes no creen en los medios grandes. Lo que pasa es que antes era lo único que había. Y este es el momento en el que un periódico que a mí me parece serio como El Espectador, está sufriendo de una crisis de prestigio derivada de la polarización, ¿no? Entonces, claro, yo pienso desde mi punto de vista que respetar un medio por su independencia no quiere decir estar de acuerdo con un medio constantemente. ¿Sí? Eso no es lo que obliga. Pero yo no soy el que maneja los gastos de cada persona que se suscribe o no a un medio. Entonces yo no puedo, más allá de recomendarlo, ir a moverle a la gente, ¿no? O hackear los computadores de la gente y suscribirlos al Espectador para financiar el periódico, y tampoco a pagar una doble, triple, quíntuple suscripción. Yo hago lo que puedo también como audiencia. Entonces, los medios grandes están en un déficit de credibilidad muy serio y es un problema porque todavía son los únicos que tienen el aparato para hacer verificación de la información. ¿Qué quiere decir esto que yo les digo del momento bisagra? Y es que antes la única información que llegaba era la de los medios grandes y eso les generaba un prestigio y un nombre. Entonces era como, no me soporto semana, pero no puedo encontrar mi información en ningún otro lado. Ahora no es tan así, pero al mismo tiempo sigue siendo así. Es decir, hay periodistas y hay métodos, ahí está Colcheck, están los fact-checkers, están la gente que hace verificación para otros medios que uno puede chequear. Existe una red global de medios, entonces si uno no chequea directamente con las fuentes, puede chequear con el Guardian, o puede chequear con el Times, o puede chequear con... Entonces uno, incluso entre periódicos o medios que no tienen un espectro ideológico igual, uno puede chequear y verificar información. Ok. El problema es qué tan llevado de la opinión está, ¿no? Y qué tanto eso conquista audiencias. Por eso, por ejemplo, Gilinski decide que quiere hacer un Fox News colombiano, porque es que Fox News dice las barbaridades que dice porque es un súper negocio, porque la gente de derecha los ve, es lo único que ven, ¿no? Trump lo que ve es Fox News, punto. Pero los que quieren criticar a Trump también, entonces están viéndolo y ese rating les trae publicidad. Ahora que nosotros estamos en esta crisis, yo creo, y mi propuesta siempre ha sido, primero la colectivización, porque soy anarquista, perdón, pero es que, perdón que ahora voy a sacar las botas y me voy a poner mamerto. Pero lo primero es la colectivización, es decir, generar colectivos en donde el esquema de poder habitual de los medios de comunicación se revierta. Es decir, medios que no tengan una presidencia y una gerencia comercial y una gerencia de negocios, sino colectivos que funcionen de una manera mucho más líquida y mucho más horizontal entre ellos, y que configuren una mirada que esté clara para la gente, y que a partir de esa mirada, que no es, por ejemplo, lo que hacen Las Dos Orillas, que ya se volvió, fue la caneca del periodismo, ¿no? En donde cualquiera puede escribir la barrabasada que se le ocurra, y en nombre de la libertad se desinforma a la gente, porque puede aparecer gente que mueva una nota sobre cómo odia a los nerds, y otra persona que después habla sobre la importancia de los humedales. ¿Cuál es el problema? Que en el mismo medio terminan al mismo nivel. Entonces, ¿es importante los humedales? Definitivamente sí. ¿Es necesariamente importante saber que alguien odia a la gente que le gusta Star Wars? No,
¿no? Entonces, el prestigio termina chocando en ese sentido. Unos medios que tengan una mirada clara o que ejerzan un ejercicio un poco más específico pueden hacer ecuaciones mucho más viables en términos de sostenimiento. Es decir, Presunto Podcast. Presunto Podcast es un medio que se dedica a criticar medios. Abrimos un podcast, nos reunimos una vez a la semana, tenemos unas cuentas en redes sociales y necesitamos pagar por ahora una preproducción y una postproducción. Es decir, pagarle a quien nos ayuda a organizar las investigaciones y pagarle a quien edita el podcast, que es la persona más importante de cualquier medio en este momento, es el editor. Entonces, pagarle al editor. ¿Cómo hacemos eso? Abrimos una cuenta de Patreon. En Patreon, las membresías simplemente es, listo, yo le dono $1 mensual o yo le dono $10 mensuales. Y con base en eso sabemos cuánta plata tenemos. Y tratamos de proyectar un crecimiento que en unos meses nos permita comprar micrófonos para todos. Entonces es nuestro próximo objetivo. Presunto Podcast es un caso excepcional porque todos tenemos otros trabajos. Ese es nuestro trabajo B. Pero si ustedes quieren organizar un medio, pues piensen cuánto necesitan ganarse, a quién necesita pagarle, cuánta gente se sostiene con esa ecuación y armen un colectivo. Pero además de armar un colectivo, hay una movida económica que es ajena al ejercicio periodístico, que para mí debería ser la configuración de una cooperativa, porque soy anarquista. Entonces, ¿la cooperativa en qué consiste? En que unos periodistas que tienen la oportunidad de dar parte de lo suyo permitan que el ejercicio del periodismo todo funcione y que en la medida en que la gente tenga la posibilidad de dar, y se genere un fondo común que sirva para financiar ejercicios periodísticos que están siendo, por ejemplo, censurados, ¿no? Recordar que la censura en la mayoría de los casos es censura económica. Por eso Daniel Quintero ofrece pauta a los medios, como no, mira, yo te pago este paquetico y tú quitas esta noticita, ¿no? Como yo le oí decir a directores de medios, como, no, esta periodista era muy buena, pero esta noticia nos iba a costar 500 millones de pesos. Y es como, entonces, para que no le cueste el puesto a una persona que se gana 3 millones de pesos mensuales, eso debería publicarse. Y la mejor manera de garantizarlo es reduciendo el nivel de violencia económica. Por lo tanto, la cooperativa, para mí, es la mejor estrategia porque nos permite a todos establecer unos vínculos mucho más justos económicamente. Nos permite generar sostenibilidad económica para el ejercicio libre de la prensa, ¿no? Y nos conecta como gremio. Y eso es sumamente importante, porque en el momento en que existe una conciencia gremial del periodismo, los periodistas van a poder generar conversaciones mucho más justas, conversaciones que, por ejemplo, atraviesen el hecho de criticar a otros periodistas, sin aparecer como traidores, ¿no? Pero al mismo tiempo, la posibilidad de no traicionar a un periodista, ¿no? Entonces, no traicionar a un periodista es no apoyar a quienes lo censuran, ¿no? Poder compartir los contactos que sean necesarios, poder compartir protección, poder hacer peticiones en colectivo. Entonces, obviamente es mucho más fácil. Si uno tiene una cooperativa, lanzar cartas abiertas al gobierno en donde firman 100 periodistas, 200 periodistas que dicen no queremos que censuren a tal, o por favor bríndenle a la gente que está cubriendo el Congreso medidas de protección contra el COVID-19. Tan básico como eso, pero unidos somos mucho más fuertes. Entonces, creo que estamos en un punto de transición en donde o le entregamos a los pocos medios que sobrevivan a la crisis toda nuestra plata, ¿no? En publicidad, se lo damos al Grupo Semana todo, y al Tiempo todo, y a Caracol Televisión todo, y a RCN todo, o nos esmeramos en crear un espectro mucho más complejo a partir de ecuaciones mucho más pequeñas que nos permitan sostenernos y creamos unas expectativas mucho más justas. El problema es que hasta hace apenas unos años, todos los egresados de comunicación social aspiraban a salir a Caracol Radio y quedarse con un puesto, pero la verdad es que en este momento un practicante de Caracol Radio, yo sé exactamente la de Caracol Radio, yo no sé cómo será en otros medios, pero un practicante de Caracol Radio ya no le pagan sueldo y ni siquiera le dan subsidio de transporte, o sea, le toca pagar por trabajar, que es la cosa más ridícula del mundo, ¿no? Y nos hemos acostumbrado a medios que le exigen sin que se les mueva un pelo y sin que se sonrojen un segundo, jornadas de 12, 16 horas a sus periodistas, porque aquí el trabajo, ¿no? O porque este es un medio que te puede dar mucho prestigio, tu hoja de vida. Entonces,
hay que cambiar, tenemos que cambiar esa base, tenemos que cambiar ese paradigma para poder tener un mercado más justo y que la mayoría de los periodistas pueda ganar un sueldo por lo que hace, así no sea un sueldo millonario. Así Claro es, que Santiago. Vamos a darle entonces espacio al auditorio virtual para que hagamos unas cortas preguntas muy precisas en estos últimos 10 minutos que nos queda de este programa. Julio Eduardo Rojas. Julio, adelante por favor con la pregunta. Buenos días al señor Rivas. Buenas. La pregunta es, ¿cómo fue que llegó a este nuevo espacio de los puntos capitales? Que no lo vuelve a traer a usted a la televisión. Eso es una apuesta demencial, me parece a mí, aquí en sinceridad, porque se trata de un espacio que están buscando hacer en Canal Capital. O sea, la idea que tenía la gerente desde un comienzo era hacer un espacio de análisis. Entonces, en vez de hacer un noticiero, se hace un informativo y en ese informativo se habla de unas pocas noticias a profundidad. El problema es que tenemos un equipo corto y que yo soy una persona, primero, como se habrán dado cuenta, muy verborreica y segundo, muy ambiciosa en términos de la proyección de lo que yo creo que es el alcance de las noticias. Entonces, me dieron un espacio de 1 hora para hablar de 3 noticias. Yo traté de meter algunas secciones adicionales. Yo diseñé el programa para que quedara funcionando para un en vivo, es decir, para un en vivo en estudio, ¿no? Como un poco más entretenido, pero por ahora funciona como un live con secciones, como todos los programas de televisión ahora, ¿no? Ahora todos los noticieros son lives con BTRs. Pero entonces estoy aquí, de hecho estamos en el estudio, en el moderno estudio de Puntos Capitales, pero la apuesta es simplemente hacer periodismo de análisis y tratar de mirar las noticias aprovechando el insumo del sistema informativo de Capital. Lo que quiere decir que si todo falla, igual están los periodistas, ¿no? Lo que yo estoy tratando de hacer es no cargar a los periodistas del sistema noticioso con más trabajo, porque es que suena como nada, pero la verdad es que estar desde las 3:30 quieto en la casa, con Skype abierto, sentado, para que después le hagan unas pruebas de audio y lo tengan ahí media hora hasta que por fin le puedan hacer una entrevista de 10 minutos, es trabajo extra. Es decir, cuando ellos tienen que estar cubriendo, yendo a tal reunión, no son tantos periodistas, ¿no? Como no es tan profuso, pues no es tan robusto el sistema. Entonces estoy tratando de llevar analistas, pero la idea es esa, es poder parar un poco, ¿no? Relajar el pony de los noticieros. Igual en Canal Capital es mucho más relajado, no son estos noticieros del mediodía locos, llenos de cámaras de seguridad y llenos de videos de YouTube y ahora cosas de gatitos, entonces ponen, ¿no? 15 minutos de videos de gatos, que es como, no, ya respeten a la gente un poco, sino es un noticiero de 1 hora que tiene las noticias, pero la idea es no cesar el bombardeo de información y más bien a coger algunas de esas noticias y decir, bueno, vamos a ver qué quieren decir. Eso, por ejemplo, nos quita la presión de tener que hacer chivas, nos quita la presión de tener que hacer investigación, o sea, como no tenemos que llamar a nadie a decirle, ¡ajá! Nos evita la presión de tener que llamar a agentes del poder, por ejemplo, nosotros no necesitamos confrontar los temas con el fiscal, ¿no? Con Coco Loco Barbosa, no tenemos que confrontar los temas con Zapateiro, o sea, no tenemos que aguantarnos una júa. Entonces, más es un periodismo que seguramente va a tener muy poco rating, pero que se basa en la lectura sopesada y tranquila de las noticias y las implicaciones que tienen en nuestra vida. Muy bien, Santiago, le vamos a dar la pregunta entonces, el espacio para que pregunte el profesor Orlando Cardona. Adelante, profesor Orlando. Profesor Orlando, por favor habilite el Está micrófono para la muteado, pregunta. profesor. Sí. Profe, para la pregunta, profesor Orlando. Bueno, no, creo que no tiene habilitado el micrófono. No le escuchamos. Ya, ahora sí lo escuchamos, profesor Orlando, adelante. No, ahí volvió y se mutió. Ay, Dios. Perdóneme. no. Profesor Cardona, perdóneme. Hay que activar el micrófono. Sí. Ya, ahora sí, profesor Orlando, lo escuchamos. Gracias. Santiago, bienvenido. Gracias. Santiago, Milán Kundera escribió La insoportable levedad del ser. Escuchándolo a usted, Santiago,
Usted habla desde la insoportable levedad de la comunicación. Un lenguaje insulso, protagonista, aparente, acomodado. Me preocupa que usted nos invite en la comunicación no a la pulcritud. Pregunta, ¿por qué su apología de lo insulso, de lo aparente en la comunicación? Porque yo creo que la firmeza cambia de una neutralidad aparente en el espectro ideológico a un ejercicio constante, deliberado y evidente de crítica frente al poder. Es decir, yo pienso que independientemente de lo que uno cubra, yo pienso que independientemente, no, al contrario, yo lo que pienso es que uno no puede, es decir, la pulcritud en el lenguaje es importante, la verificación de los hechos es importante, pero el periodismo no puede desprenderse del espectro ideológico en el que se encuentra, ni se puede desprender del zeitgeist en el que se encuentra, no se puede desprender de las dinámicas que definen el tiempo en el que se da. Entonces, pretender negar la polarización en nombre de no untarse de ideología, me parece que es un error. Me parece que al contrario, tenga uno la posición ideológica que tenga, en la nueva pulcritud o la medida real de la ética del periodismo está cifrada en la relación que el periodista tenga con el poder. Y eso atraviesa todas las distintas formas de periodismo. Es decir, la crítica hacia el poder se puede hacer desde el análisis, se puede hacer en el periodismo de entretenimiento, porque es mucha la gente que tiene el poder en el sistema del entretenimiento y hay que confrontarlos. Entonces yo creo que esa confrontación es una medida mucho más simple de lo que implica en realidad hacer el ejercicio periodístico. Cuando yo hablo de pulcritud me refiero a la idea clásica liberal de que el periodista tiene que ser objetivo. A mí me parece que la objetividad es una mentira y que al contrario uno tiene que jugársela por su mirada, pero tiene que ser muy cuidadoso porque uno siempre puede caer en los juegos de uno u otro actor del poder. Muy bien, hay una Gracias. pregunta en el chat. Yo no sé, gracias Santiago, yo no sé si Jefferson la va a hacer o si la hacemos acá. ¿Quiere que la leamos? Muy bien, vamos a leer adelante, María Fernanda, con la lectura de la pregunta. Claro que sí. Jefferson Buitrago pregunta, hoy en día sabemos que la forma de informar ha cambiado debido a las redes digitales. ¿Qué consejos nos puede dar para realizar y escribir para estos medios digitales? ¿Cuál es la forma adecuada? Teniendo en cuenta que ya no son tan extensas las noticias, sino más bien son concretas y cortas. Yo creo que eso es mentira. Entonces, yo creo que las redes sociales tienen un formato y esas redes requieren de una adaptación al formato, pero que, de nuevo, los medios tienen que remitirse a lo esencial. Un medio ya no tiene que ser impreso, un medio ya no tiene que ser una emisora en el dial de FM, ¿no? Sobre todo porque además por una cosa de escasez de ofertas de empleo, pues no podría ser así. Un medio ya ni siquiera tiene que ser un .com, ¿no? Si ustedes se fijan, colectivos de periodistas como Mutante hacen periodismo a través de sus redes, aprovechando el formato de las redes y luego los llevan a la gente a ciertos centros. Entonces, hay herramientas, hay un Medium, ¿no? Entonces, en Medium cualquiera puede tener una cuenta y publicar sin necesidad de tener un .com. Se puede tener una newsletter, una carta de noticias, un mail que le llegue a la gente bien diseñado, con un HTML bien hecho. Lo que se rescata o lo que queda al final realmente es la mirada y la voz de ese medio. Y eso tiene que permanecer, sea lo que sea, porque la identidad, ¿no? Y lo que representa para la gente el medio, en este momento es más importante que nunca. Es decir, esa voz y esa mirada son apuestas que los medios hacen y por las cuales se las juegan. Y eso es importante. Y eso también incluye textos largos. A mí me parece que es una bobada surgida de la publicidad pensar que los textos ahora tienen que ser cortos. No necesariamente. O que todos los títulos tienen que ser tendenciosos. No necesariamente. Que todos los títulos tienen que ser... este jugador del Liverpool dice que tal vez no siga la próxima temporada, ¿no? Entonces mi papá, por ejemplo, y yo le doy la razón, se muere de la ira, ¿no? Entonces mi papá no le da clic a esas notas. Como, no, dime quién, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. No existe una sola.
Obviamente hay fórmulas que se miden y sirven, pero hay medios que fundamentan su ejercicio en contradecir ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, desde hace mucho rato, esto no es un cuento nuevo. Es decir, antes, cuando eran las revistas, entonces las revistas eran como unas traidoras de los grandes periódicos o de los magazines gigantescos porque tenían artículos breves, pero entonces después el .com era un traidor de las revistas porque hacía artículos más cortos y podía poner además muchos, entonces no tenía que diagramarlos, entonces ¿en dónde quedó? ¿A dónde va a ir? ¿No? Ahora nuestro periodismo tan amado, y el periodismo pues no son los formatos. Si ustedes quieren escribir una parrafada larguísima, escriban la parrafada, pero escríbanla bien. No es verdad que la gente no vea videos de 1 hora, la gente ve videos de 1 hora cuando tiene 1 hora para ver un video. La gente sí lee textos largos cuando tiene tiempo, pero se los lee y los textos tienen que estar buenos. Entonces uno tiene que saber muy bien cuál es su público. Si ustedes están obligados, que eso es otro asunto, por el medio en el que trabajan, si ustedes están obligados por el medio en el que trabajan a escribir corto y hacer el periodismo, eso ya es otro asunto. Pero uno puede ser ético en Twitter. Es decir, Twitter no es necesariamente la selva, ni es el circo romano, ni hay que salir con un puñal a ganarle el rating a la gente con el cuchillo entre los dientes, a decir barrabasadas solamente para que nos oigan. No, no es necesario. Uno tiene que tener muy claro quién es uno y quién quiere ser uno en el espectro de la comunicación, porque eso va a pesar en el momento de comunicarse, y las redes finalmente son vasos comunicantes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el diseño sí importa, pero que además importa que uno sepa contar bien una historia, y contar bien una historia pues se cuenta bien en un texto de 7 páginas y se cuenta bien en una historia de Instagram, pero se cuenta de manera distinta. Entonces, en pro de lo que ustedes quieran hacer, si ustedes quieren hacer artículos larguísimos, si ustedes quieren hacer documentales de 1 hora, háganlos, pero no para Instagram. Háganlos y promocionenlos en Instagram, háganlos y comuníquenlos en Instagram, háganlos y llévenlos a Twitter, hagan parte de la discusión. O sea, son formatos distintos para una misma cosa. Si el tema de ustedes es como solía ser Arcadia o la revista Número o como es el Malpensante, medios para temas más largos, para discusiones más largas que hablan sobre cosas macro que van a largo plazo, que tienen una trascendencia, háganlo. Nosotros no podemos traicionar la naturaleza de esos medios, pero es importante que esos medios entiendan cómo funcionan las redes para utilizarlas a su favor. O sea, las redes son herramientas, el periodismo es el mismo, la escritura es la misma. Entonces, la adaptabilidad, buenísimo, buenísimo. Pero pues nada, en la Cromos de 1940 hay notas de un párrafo, ¿no? Notas de un párrafo. Yo sé que la Cromos nunca ha sido, pues, no, pero ¿no? En la Cromos de 1948, ustedes la cogen y hay páginas que tienen, ¿no? O una columna. Las columnas solían ser de este tamaño. Ahora las columnas son mucho más largas. Una columna de opinión en el New York Times puede tener 2 páginas de carta impresas. Una columna digital en El Espectador puede ser de 1,5 páginas fácilmente. Entonces, pues no es verdad necesariamente que la gente lea textos más cortos. No se dejen meter ese cuento, que eso es un cuento de publicistas. Los publicistas sí tienen que hacerlo corto porque todos cambiamos de canal cuando llega la publicidad, pero eso no es nuestro trabajo. Muy bien, Santiago, vamos a darle una pregunta a Karina, el espacio a Karina para que nos pregunte, pero yo quisiera complementar esta pregunta que está haciendo Karina. ¿Cuál es la importancia de los medios de comunicación públicos en Colombia? Y quiero que de alguna manera transformemos esa pregunta en el sentido de ver que la salida de los puros criollos de alguna manera pone en debate el lugar y la posición de los medios de comunicación en divulgar información. ¿Cuál será el futuro o cuál es el deber ser de los medios de comunicación públicos frente a la realidad del país? Y sin duda alguna, usted ha discutido el tema de la ideologización de los medios de comunicación o la postura que tiene el medio público. ¿Cuál es el lugar entonces de ellos? Complementando un poco la pregunta de Karina. Esa es una discusión compleja, porque es que ahí sí, yo que hablo sobre la posibilidad de la libertad de ideologizar el propio medio de comunicación o su propia postura al interior de un medio de comunicación, el Estado es aideológico. Ya luego discutimos si los estados o no los estados. Para mí, en general, todos los estados como aparatos de poder son fallidos, pero más allá de eso,
en este momento son nuestra mejor opción. ¿A qué me refiero? La comunicación pública tiene varias aristas que es importante contemplar. Lo primero es que un Estado y un gobierno son dos cosas completamente distintas. El Estado es un aparato trascendente, aparentemente permanente, que está ligado a la idea de un territorio y de una nación, que está ligado a los valores y principios sobre los cuales se fundamenta un país y que tiene como única regente la constitución política de un país. Eso es un Estado. Un gobierno es un aparato ideológico efímero que está destinado a cambiar, que ha sido elegido en democracia más o menos fallida para gobernar y administrar ese Estado. Pero el Estado tiene unas obligaciones que atan a los gobiernos. El Estado es un garante de derechos y los derechos son primordialmente libertades, ¿no? Y ahí se pone compleja la cosa porque un gobierno de la naturaleza que sea está obligado a garantizarle a la gente los derechos que están consagrados en la Constitución. Obligado. Y dentro de esos ciudadanos se encuentran los trabajadores de la televisión y de la radio, y no impresos, pero de la televisión y la radio públicas. ¿Qué implica eso? Que en la televisión pública, debates más, debates menos, los estados y los gobiernos deben garantizar que los empleos de las personas que están trabajando allí no van a ser afectados por la posición ideológica a la que pertenezcan. Que si bien ellos pueden hacer cambios en lo administrativo, y eso tiene sus aristas porque es una pendejada, por ejemplo, que el gerente de RTBC siempre sea un amigo del presidente, ¿no? Siempre sea su jefe de comunicaciones, siempre sea su gerente de campaña, siempre sea el lambericas de turno, siempre, por bueno o malo que sea, ¿no? Termina poniendo en entredicho la viabilidad de la persona en el puesto. Siempre se va a poner en entredicho, porque administrativamente un gobierno puede poner a la gente con la que quiere trabajar. Por mí, ok, está bien, ¿vale? Eso está bien. Aunque no, pero está bien. La gente que trabaja en comunicación, divulgando información, diseñando formatos, produciéndolos, acompañando la producción desde el canal y la gente a la que se contrata para que hagan los formatos y los programas por fuera del canal, porque ese es su derecho al trabajo independientemente de la posición sobre la vida que tengan. Siempre y cuando divulguen información que esté en el marco de la legalidad, es decir, sexo consensuado entre adultos, humanos, todo hay que decirlo, ¿no? Y nada de discurso de odio, no incitaciones a la violencia, ni incitaciones a nada que pueda vulnerar los derechos de otras personas, porque la garantía de derechos pues requiere de ese equilibrio. Es eso. Pero eso pues no es tan simple, porque la gente que no entiende los estados, la gente que no entiende la diferencia que hay entre un estado y un gobierno, como pasa con nuestro gobierno actual, son personas que van a reemplazar lo público por lo ideológico, o que van a traicionar la vocación de lo público, que ya bastante ha sufrido por cuenta de, por ejemplo, los contratos por prestación de servicios, ¿no? Que traicionan la existencia de las luchas sindicales. Eso es una conversación mucho más larga, pero digamos que listo. Entonces uno tiene el problema de que siempre está chilingueando. Por ejemplo, para el momento en que a mí me sacan del aire en RTBC, yo no estaba ganando plata por los puros criollos, yo no estaba, ni siquiera se estaban emitiendo capítulos nuevos, ¿no? Fue una torpeza de un tamaño ridículo, ¿no? Pero precisamente muestra hasta qué punto llaman gente a gerenciar que no tiene ni idea de dónde está parada, ¿no? Un tipo que no sabe que necesitamos una cuota de pantalla diaria del 70%, porque eso no se puede cambiar así, B, que los programas son pregrabados y que no es como que me puedan hacer control al sacar al gordo y ya entonces sale el programa con otro presentador, porque eso no funciona de esa manera. C,
que ni siquiera los modos de contratación permiten que eso pase así porque las avanzadas de producción son muy distintas, de que yo tengo derecho a opinar lo que se me dé la gana en un medio estatal porque ese es mi derecho constitucional, así como es el derecho constitucional de cualquiera de ustedes quejarse por eso, ¿no? Y que finalmente la televisión pública, y esto es sumamente importante, presta un servicio, pero que tiene que prestar un servicio que está atado al otro o al ecosistema de medios en general. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solamente que la televisión pública estatal o regional debería estar abocada a la construcción de identidad, a brindar herramientas para que la gente viva mejor su vida, a la garantía del derecho a la información, que no se cumple porque no hay noticiero de RTBC, por el peligro de que se vuelva ideológico, que debe respetar y garantizar ciertos parámetros del servicio, además tiene que observar su relación con el resto del ecosistema de medios. ¿Eso se hace por la fuerza o se hace deliberadamente? En Colombia se hace un poco por la fuerza ahora, pero antes se hacía deliberadamente. Es decir, el hecho de no tener rating, pero el hecho de no necesitar rating, libera a la televisión pública de un montón de cosas. Nosotros no tenemos que competir por el TV y novelas. Nosotros no tenemos que competir por el India Catalina. Lo hacemos porque nos da prestigio y porque nos da nombre y nos da visibilidad, pero no competimos por el India Catalina, ni nos interesa. Aunque el India Catalina es de la industria, pero no competimos por premios del público, no competimos por premios Twitter 2020, no competimos por nada de eso porque el punto no está ahí. Es decir, la intención de la televisión pública es prestar un servicio que no requiere de la publicidad para prestarse, que no debe requerir de la publicidad para prestarse. Entonces, cuando un gobierno llega y censura la televisión pública y utiliza como discurso a través de sus bots, a través de sus trolls, a través de sus Marios Fernandos Cabalondoños, nietos loaizos, que es televisión sin rating, está incurriendo en una falacia porque es que la televisión pública no necesita el rating. El rating es una medición para poner publicidad en plataformas, pues específicamente en plataformas televisivas. Las mediciones de audiencia no son útiles para la televisión ni la radio pública y eso también libera y permite que uno haga un ejercicio mucho más tranquilo del periodismo, que se pueda hablar de otras cosas, que se pueda hablar de la música que nadie más oye. Entonces, si ustedes quieren oír música colombiana, vayan a Radio Nacional, ¿no? Ahí están todos. ¿Por qué? Porque no necesitamos el aval de la publicidad, no necesitamos el amigo de las disqueras que nos pase el último hit, al contrario, porque vale la pena ver qué está pasando en otros lados en donde lo comercial no mira. Y en un país que está tan capturado corporativamente como Colombia, es más importante aún ese tipo de espacios que son gratuitos y, por decirlo de una manera despectiva, pobres, ¿no? Que como no tienen plata, se les respeta porque a nadie le interesa. Y eso nos dio, por ejemplo, libertad de hablar de cualquier cosa en Los Puros Criollos, utilizando como punto central la identidad colombiana, pero tirando pullas para allá y para acá, haciendo chistes, no experimentando a ver si podemos ser un poco más graciosos, un poco menos graciosos, pero también en órbita, poder entrevistar a cualquier persona, mostrar música que no sea necesariamente la música de moda, pero al mismo tiempo poder hablar de las cosas de moda. Entonces, esa libertad está garantizada por la Constitución y los estados deberían garantizar siempre eso. Y los gobiernos deberían estar obligados por el Estado a garantizar esas libertades. Muy por bien, eso Santiago, es tan complejo. Muchas gracias por este espacio. Ya vamos a dar paso a la última pregunta que la tiene Liliana Rodríguez y por favor nos alistamos María Fernanda y Lady para cerrar esta pizarra digital de hoy con Santiago Rivas. Adelante Liliana con la pregunta, por favor. Gracias, profe, con los buenos días para todos los compañeros, gracias a nuestra decana, profesor Uriel, porque cada vez nos traen más enseñanza con cada uno de los invitados. Yo soy de la época de los grandes 50 y muchos años, donde los noticieros que yo veía en ese entonces era Telediario, 24 horas, qué bonitos y qué contenido, porque simplemente estaban limitados a una pauta comercial, no tenían dueños, entonces eran dueños de sus noticias. Qué bonito. Pero bienvenidos a la era digital. De hecho, la cuarentena nos da ese paso a la nueva era digital, entonces tenemos que avanzar.
acoplarnos a muchas de las situaciones y muchos temas que de pronto a unos como a mí se me hizo difícil, pero que tenemos que avanzar para poder estar en este mundo. El primer día que yo llegué a la universidad, porque siempre me limité y siempre decía que eran mis ojos y yo misma me puse mis barreras. Y cuando llegué a la universidad, el profesor Uriel me hizo algunas preguntas y me decía, ¿estás segura que viene para comunicación social? Y creo que me quedé callada mientras la clase y cuando fue a terminar, le dije, sí, por esto. Entre esos es porque cuento mis historias, cuento mis vivencias. Llevo 31 años trabajando el tema social. Lo que quiere decir que hoy me siento supremamente feliz de estudiar comunicación social. Cada día me esmero más, cada día me siento más completa. Por eso hoy te digo, Santiago, que yo tuve algún problema para entrar por la comunicación, por el internet. Cuando entré estaba diciendo, si estoy equivocada, por favor me corrige, que no era periodista ni era comunicador social. Fue así, ¿verdad? Sí, es Lo verdad. que quiere decir es que lo invito, mira, vente para Universitaria, acá te estamos esperando. Qué bonito yo complementar lo que yo soy con mi carrera. Hoy como me siento orgullosa que soy profesional y que algún día les contaba yo a algunos profesores que en una reunión en el tema político me decían, ¿para qué estudias? Yo soy comunicador. No, señor, tengo que serlo, con todos mis lineamientos, y que ya me falta muy poquito para cuando yo salga y diga, soy comunicadora social. Y me siento feliz, feliz, porque todo lo que yo hago lo reflejo. Yo soy una persona que tengo que sentir lo que digo. Yo proyecto lo que digo y cada vez soy más feliz de mi universidad. A usted, decana, le agradezco, a cada uno de mis profesores les agradezco y cada vez quiero tragarme este mundo. Era todo, gracias. Muchas gracias, Liliana, Muchas por gracias, esas Liliana. palabras. Entonces vamos a darle paso a María Fernanda y a Lady para que cerremos el espacio. Bueno, Tristemente, sabemos que el porque tiempo es de corto. verdad con Santiago podemos obviamente tener muchísimas discusiones y tela por cortar sobre este país que pues obviamente con su libro nos motiva para pagar e irnos, pero pues bueno, no nos queremos ir, pero el tiempo es así. Toca, antes de que despidan, quiero agradecerle a Santiago nuevamente estar acá con nosotros, por sus respuestas de valor, porque de alguna forma presenta a los estudiantes una nueva forma de ser, otra forma de ser, otra forma de actuar, un desafío de lo normal, de lo tradicional, y pues es un ser completamente libre, que a eso requiere pues de aplauso. Quiero agradecer antes de terminar a los profesores que nos acompañaron, al profesor Uriel Bedoya, que es el líder de este encuentro de Pizarra Digital. Muchas gracias, profe Uriel. Al profesor César Augusto Pinzón, del área de proyectos de Universitaria de Colombia, a nuestra periodista Liliana Osorio Arzayuz, muchas gracias por estar acá con nosotros, a nuestro profe Orlando Cardona, encargado de todas las, no le contamos a Santiago que nuestra formación, así como yo digo que es integral, tiene una gran base de conocimiento y cultura, y él es el encargado de Historia Mundial Contemporánea, Historia de Colombia, y una cátedra que es institucional que se llama Cátedra Colombia. Entonces, muchas gracias, Santiago, bienvenido a esta casa de estudio y siempre estarán los brazos abiertos. Ahora sí, le doy paso a María Fernanda y a Lady para que despidan el programa. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Santiago, creo que todos queremos agradecerte en nombre de todos mis compañeros y también sé que de los profesores. Muchas gracias por haber aceptado la invitación, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, porque sabemos que hay que aprender, que hay que hacer el ejercicio bien, que hay que ser intensos. Sé que Lady estuvo un tiempo detrás tuyo, entonces también agradecerle a ella, pero sobre todo a ti por compartir todas esas cosas buenas y todo ese conocimiento y todas las experiencias que has tenido. Esperamos tenerte pronto de forma presencial en la universidad y bueno, como decía la decana, las puertas de nuestra universidad y los brazos siempre van a estar abiertos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bueno, no, es decir, espero que al menos algo haya dejado, no sé, un cabo suelto, una inquietud. Yo no creo tener la verdad revelada, pero me interesa al menos ventilar discusiones y estoy muy a la orden en lo que yo les pueda ayudar. Obviamente, simplemente recuerden que si hacen su trabajo con juicio, van a terminar pateando la lonchera, no importa cuál. Muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos, a los estudiantes, señora decana, muchas gracias, muy amables. Nosotros seguimos acá entonces en clase y a todos ustedes, gracias por la asistencia y por el apoyo. Qué bueno encontrar toda la facultad aquí en este espacio. Nos veremos en una próxima pizarra digital. Feliz fin de semana, que estén bien todos. Gracias, que estén bien.